el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso para disfrutar de la vida y sobre todo para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros en este día. Antes de iniciar nuestro mensaje vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a dirigir nuestros pensamientos al Señor para que Él tome control de todo lo que vamos a hacer aquí. Que el Santo Espíritu pueda hablar por medio de este su siervo las palabras que usted necesita oír para enderezar su vida espiritual o para fortalecer su vida espiritual o para venir a los pies de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de poder estar con nuestros hermanos y poder presentar tu palabra, lo que tú quieres decir, Padre, a cada corazón. Oramos para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, y transforme la vida de aquella persona que tiene que ser transformada. Que pueda, Padre Celestial, fortalecer la vida de aquella persona que tiene que ser fortalecida y dar ánimo, Padre, a la vida que tiene que ser animada. Gracias porque nos da la oportunidad en este país de predicar libremente tu palabra. Gracias por cada hermano que escucha. Señor, permite que tu palabra pueda llegar y hacer, Padre Celestial, lo que tú quieras en el corazón de cada persona. Permite, Padre, que haya fruto, Señor,
y que esos frutos puedan, Señor, producir otros frutos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo del 21 hasta el 33. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy: las responsabilidades varoniles dentro de la familia. En los últimos días hemos estado hablando mucho acerca de los varones. Hace unas semanas atrás estuvimos celebrando el Día del Padre y dentro de las responsabilidades de los varones que tenemos nosotros como varones en el hogar, tenemos un compromiso muy grande, el compromiso de ser sacerdotes, de guiar a nuestra familia y de enseñar en nuestras iglesias. No solamente el hecho del sacerdocio personal con nuestra familia, sino también el engrandecer como varones la obra del Señor, la obra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Últimamente nosotros hemos estado relegando esa función a otras personas, a los jóvenes, a las señoritas, a las damas, pero esa función es nuestra y hoy lo vamos a ver en la palabra que el Señor me permite compartir con ustedes en esta hora. Quiero compartir con ustedes la palabra que encontramos en Efesios capítulo 5, empezando desde el versículo 21 hasta el versículo 33. La palabra del Señor dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo no digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un tema importantísimo el que vamos a tratar en este día: las responsabilidades varoniles dentro de la familia. ¿Dónde centra el Señor al hombre en su plan de familia? Nosotros somos una sociedad que cree en la familia, que cree en la unión de un hombre y una mujer para traer hijos al mundo y para educarlos, para sostenerlos y para dárselo a la patria y entregárselo a Dios como sus parte del ministerio que Dios nos ha permitido realizar en esta tierra. El texto que encontramos aquí en Efesios capítulo 5, que acabamos de leer del 21 al 33, habla profundamente del rol del varón. Si bien es cierto, el varón tiene una responsabilidad superior dentro del hogar, esa responsabilidad nos enseña la palabra del Señor que debe ejercerla con amor, con mucho amor. En muchas de los versículos se repite la palabra ame, ame. El marido ame a su mujer. El marido trate con amor a su mujer. El papel del varón
dentro de la familia se ha ido delegando. A medida que pasa el tiempo, nosotros los varones nos hemos echado a un ladito y las mujeres han ocupado el lugar nuestro. Con los movimientos populares de la reivindicación de la mujer, el hombre ha cedido muchos de los roles dados a él como representante oficial ante Dios de la familia. Nosotros somos los representantes oficiales ante Dios de nuestra familia. Nosotros somos los llamados para llevar el mayor peso de nuestra familia. Algunos de nosotros hemos dado ese rol a la mujer y Dios nos va a jugar por eso. Si no nos arrepentimos y no nos volvemos a la senda que Él quiere que nosotros andemos como sacerdotes, como administradores, como mayordomos de nuestra familia. Porque el Señor quiere que nosotros cumplamos la responsabilidad que Él nos ha dado a nosotros como varones, de ser los que guía a la familia. Ha puesto a una mujer a nuestro lado que es nuestra colaboradora. Pero en algunos hogares parecen que el colaborador es el hombre y la mujer es la que lleva todo el peso de la carga, tanto en educación, tanto en la toma de decisiones, tanto algunas veces en proveer mayormente para el hogar, cuando ese es un papel que Dios ha dado al hombre. Desde que el hombre pecó, Dios le dijo que él iba a sostener a su mujer, iba a trabajar duro, y aún estando el hombre en el Edén, Dios hizo primero al varón y luego le trajo a Eva. Y yo me imagino que en aquel entonces Adán proveía de lo que había en el huerto para para Eva, su bella mujer. Y eso fue un principio divino que el Señor estableció y que nosotros algunas veces hemos estado violando ese principio, dando el rol a la mujer que no le corresponde y zafándonos nosotros de ese rol, echándonos a un lado para que ella sea la que lleve el mayor peso. Algunos de nosotros nos solidarizamos firmemente con los derechos de la mujer a tal punto que nos hemos echado a un lado y vivimos a su sombra en vez de que ella se ampare ante la nuestra. El apóstol Pablo nos indica en este pasaje de Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, no nos debemos respeto unos a otros en el hogar. Sin embargo, en el versículo 22 describe el papel de ambos en la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es decir, la autoridad del marido en el hogar y el sometimiento de su esposa en él denotan obediencia a Dios. Está clarito. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Es decir, la autoridad del marido en el hogar y el sometimiento de su esposa a él denotan obediencia a Dios. ¿Quiere decir que el hombre juega un papel dictatorial en el hogar? Por supuesto que no. En el versículo 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El hombre amoroso se ganará el respeto de su esposa y será amado por ella. Por otro lado, la autoridad del esposo en la familia se fortalece cuando ejerce el rol completo de guía y sostén dentro del hogar. ¿Sabe? A mí me duele mucho cuando yo veo, por ejemplo, un padre dictatorial, pero que el único rol que ejerce en el hogar es ser un dictador. No provee para el hogar. Es un vividor y eso es triste. Es triste que haya hombres vividores que envían a sus esposas a trabajar a la calle, a sus hijos a medida que van creciendo, y ellos son los dictadores en el hogar, viviendo de lo que otro trae. Eso es triste. Es triste. Porque el hombre está llamado para que él sea el proveedor, para que se esfuerce
salga a la calle y traiga el pan de cada día para su hogar. La esposa debe ser tratada amorosamente y debe estar cuidada delicadamente en el hogar. Los hijos tienen un papel importante mientras crecen, de prepararse para el futuro, de estudiar, de algunas labores sencillas en el hogar, pero el proveedor es ese hombre, ese que un día fue al altar y juró a su esposa cuidarla, amarla y sostenerla. La labor de ese hombre es la de cumplir el rol de proveedor y de guía en el hogar. Algunas veces nosotros hacemos la tarea incompleta. Algunas veces somos buenos proveedores, pero no somos guías. El caso extremo es que hay muchos hombres que se convierten en esclavos de su mujer, esclavos de su familia. Sí, el hombre provee, se para muy temprano, va y trabaja. Y cuando llega al hogar, su única tarea es traer lo producido, pero no puede hablar, no puede tomar decisiones. La esposa es la que hace, la que toma esas decisiones. Y aún los hijos, a medida que van creciendo, se van montando encima de él. Esta tampoco es la tarea del varón. El varón tiene que cumplir su rol completo. Provee, pero también ejerce la autoridad necesaria para que su familia camine por el camino adecuado. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros los varones de cómo cuidamos a nuestras esposas, cómo las tratamos y cómo guiamos a nuestros hijos, de qué manera nosotros cumplimos esa tarea de educar adecuadamente a nuestros niños. En el versículo 25 nos dice que el hombre debe amar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Examinemos juntos algunas enseñanzas que para nuestros días son tan útiles para que el varón vuelva a tomar el rol que le corresponde dentro de la familia, así como dentro de la iglesia, y la palabra de Dios sea exaltada por todo varón dentro de nuestras congregaciones. ¿Sabe por qué? Si nosotros no somos fieles en el hogar, y ahí hay dos cosas bien relacionadas. La tarea que nosotros desempeñamos dentro de nuestra casa va ligada con la tarea que nosotros desarrollamos en la iglesia, en nuestros ministerios. ¿Sabe por qué hay tantos hombres callados dentro de la iglesia? Porque en la casa también son callados. Las decisiones, lo que tiene que tener valor, todo eso lo toma su esposa, mientras él calladamente obedece. Y asimismo, cuando vamos a la iglesia pasa lo mismo. Los ministerios están dirigidos por muchas mujeres porque el hombre no ha puesto la mano en el arado para hacer lo que le corresponde. Si en el hogar no ejerce su autoridad, tampoco la va a ejercer dentro de la iglesia. Es por esto que estos dos roles, tanto de sacerdote del hogar como de maestro en la iglesia o colaborador en el cuerpo de Cristo, van muy ligados. Vamos a ver algunas de las enseñanzas que el apóstol Pablo quiere enseñarnos a nosotros en este tiempo y que tienen que ver con la relación nuestra como varón y las responsabilidades que tenemos dentro de nuestra familia. En primer lugar, como creyentes jugamos un papel definido en el plan de Dios. Jugamos un papel definido en el plan del Señor. Como creyentes, nosotros jugamos un papel definido en el plan de Dios. Los versículos del 21 al 24 de este pasaje que estamos usando como base para el mensaje de hoy nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Debemos, en primer lugar, someternos al temor de Dios. Como pareja, la palabra del Señor nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Como congregación, todos debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. En el versículo 22 habla directamente de cuál es el papel fundamental de las casadas. Las casadas deben estar sujetas a su marido. Si no hay disposición de sometimiento, la mujer debe quedarse soltera. Si usted es una mujer que desde muy temprano dice: no, a mí no, yo no me dejo mandar por ningún hombre. Yo he escuchado muchas frases de esa manera: yo no me dejo mandar por ningún hombre. Si usted no está dispuesta a someterse a su esposo, entonces quédese sin casar. Si usted no está dispuesta a someterse a ningún hombre y quiere servir al Señor de todo corazón, entonces quédese sin casar. Porque si usted no se somete a su marido, no está caminando en el camino correcto que la Biblia nos enseña. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y mire la comparación que hace el apóstol Pablo. Una comparación grande. Nosotros todos estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Nos sujetamos a sus mandatos. Nos sujetamos a sus enseñanzas. Como individuos, nosotros nos sujetamos a Jesús, nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo hace la misma comparación en el papel de la esposa con el esposo. Ella debe sujetarse de la misma manera a su marido. El marido es cabeza, es decir, representa a su esposa en la sociedad y delante de Dios es responsable de su esposa. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Sabe? El esposo debe ganarse el respeto de su esposa. ¿Y de qué manera se gana el esposo el respeto de su esposa? Y en la sociedad de hoy tenemos muchas dificultades de ese tipo porque realmente nosotros los varones no nos ganamos el respeto de nuestras esposas. Cuando uno decide casarse, tiene que tener en su mente clara de que la esposa, la persona que usted está llevando al altar, es su responsabilidad. Usted es responsable de ella. Y sabe, hay algunos matrimonios que después de la luna de miel, el esposo olvida a su esposa. La deja sola en la casa, se va a hacer lo que él quiere. Algunas veces como creyentes nos vamos a hacer muchos trabajos, estamos en muchas actividades y nuestra esposa es relegada a un segundo plano. No, nuestra esposa es importante o debe ser importantísima para nosotros. Por eso ella debe estar allí a nuestro lado y nosotros debemos estar siempre a su lado. Somos los responsables de la vida de nuestras esposas. Y luego, más adelante, vamos a ser responsables de la vida de nuestros hijos. Algunas veces le dejamos todo el papel de la educación de nuestros hijos a nuestras esposas. Todo lo que tiene que ver con nuestros hijos
se lo dejamos a ella. Lamentablemente tenemos que reconocer que a muchos de nosotros hemos hecho eso o estamos haciendo eso. Nuestras esposas son las que velan por las citas médicas, velan por los estudios de nuestros hijos, velan por lo que ellos necesitan. Algunas veces nosotros proveemos, damos el dinero, pero hasta allí. No, el varón tiene que ir un poco más allá. Debe proveer su cuidado a su esposa y a sus hijos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el papel de el varón dentro del hogar. Es linaje escogido para anunciar la palabra de Dios, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia, allá donde se le necesita. Hoy día estamos viendo que la mayor parte de los ministerios dentro de la iglesia son llevadas por mujeres. Por eso no dudemos que dentro de poco tiempo también el pastorado sea llevado por mujeres. ¿Por qué? Porque el varón se está echando a un lado, no cumpliendo el rol que Dios le ha dado de ser sacerdote, de cumplir de la manera como el Señor quiere su rol de varón dentro del hogar. El marido es responsable del sacerdocio en el hogar, como nos dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada varón es responsable de enseñar en su hogar. Cada varón es responsable de predicar en su casa, pero también es responsable de enseñar en la iglesia, de predicar en la iglesia, de animar en la iglesia, de poder exhortar y ayudar a la familia para que sea la familia que Dios quiere que sea. En segundo lugar, el marido debe ofrecer un ambiente de amor en el hogar para su mujer. El marido debe ofrecer un ambiente de amor en el hogar para su mujer. En los versículos del 25 al 27 de este texto que nos ocupa aquí en Efesios capítulo 5, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Santa y sin manchas. Qué bellos versículos en relación al trato que como varones nosotros debemos dar a nuestras mujeres. Nosotros no somos dictadores en el hogar. No debemos ser dictadores en el hogar. Nosotros que descendemos, que ya tenemos ciertos años, nos acordamos de la vida de nuestras madres. Yo crecí en un ambiente donde había mucho machismo y era como algo cultural que el marido castigara a su mujer físicamente. El marido venía de la calle, algunas veces ebrio, no le había ido bien por allá y todas sus penas las ponía en su mujer, golpeándola algunas veces, maltratándola física y verbalmente.
Y es triste. No, no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. No nos dice denle palo, castíguela, péguele. No. Nos dice que la amemos. Yo recuerdo que por la época de por allá del finales del 70, había una cultura machista, castigadora, de castigo hacia las mujeres. Es más, habían canciones que hablaban acerca de cómo maltratar. Eran populares, canciones populares de cómo maltratar a las mujeres. Y yo me imagino que de allí nació todo este movimiento femenil de no dejarse golpear, que al final ha degradado al hombre, y el hombre tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa por no haber tratado de una forma adecuada a nuestras esposas, a nuestras mujeres, y ellas se sublevaron y se han sublevado de tal manera que hoy nos están relegando en toda forma. Nosotros nos estamos quedando atrás. No es el plan de Dios. La Biblia dice que el varón debe ser la cabeza. Nos lo dice la palabra del Señor. El versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del marido por su mujer debe asemejarse al amor de Dios, o el amor de Cristo por su iglesia. Así, él dice el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del marido debe ser semejante, por su esposa debe ser semejante al amor que Cristo le tiene a su iglesia. Jesús cuida a su iglesia. Jesús santifica, dice la palabra del Señor, a su iglesia. No habla mal de su iglesia, la guía. De la misma manera, nosotros debemos querer amar de una manera muy especial a nuestras esposas. Más adelante nos dice la palabra que si nosotros no amamos a nuestras esposas, nos rechazamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestras esposas y nosotros somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ya no serán dos, dice la palabra, serán uno. El marido debe sostenerla en todos los sentidos, tanto física como espiritualmente. Si nuestra esposa está débil espiritualmente, es nuestra responsabilidad animarla para que siga caminando en los caminos del Señor. Si nuestra esposa está débil físicamente, es nuestra responsabilidad ayudarla para que se vea fuerte físicamente. ¿Cómo podemos ayudarla? Tenemos que quizás llevarla al médico. Tenemos que preocuparnos de su salud. Yo veo en algunos casos, mujeres, especialmente se ve esto en el interior, mujeres que se ven muy maltratadas por la vida. Mientras tanto, nosotros vemos a su esposo, un galán, tiene las mejores pompas, bien vestido. Hay dinero para que él compre ropa nueva, zapato nuevo, pero no hay dinero para vestir a la esposa. Si no hay dinero para vestir a la esposa, tampoco debe haber dinero para que el esposo ande bonito. Ambos, nosotros debemos preocuparnos por ella, para que ella ande bella, para que ella sea el reflejo del cuidado que nosotros le damos. Hay algunas esposas que son, se ven a simple vista, que son maltratadas, porque eso es lo que refleja tristeza en su rostro. Algunas están débiles físicamente porque no se alimentan bien. Algunas físicamente no se ven bien porque quizás nunca han podido comprarse algo que las haga linda para embellecerse.
porque tal vez el marido no provee. Aún para eso nosotros debemos proveer, para que ellas anden lindas, para presentarla. Dice la Biblia, el versículo dice que Jesús quiere presentarla. En el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De la misma manera, nosotros debemos enorgullecernos de nuestra esposa, presentándola como una esposa delicada en todos los aspectos de la palabra, que se vea muy bien. Es el reflejo mío, es el reflejo de cómo yo la trato. El marido debe preocuparse por la belleza de su esposa en todos los aspectos, física y espiritualmente. En tercer lugar, el esposo debe actuar con firmeza en cuanto a su compromiso de amor por su esposa. Qué bonito decir esto. El esposo debe actuar con firmeza en cuanto a su compromiso de amor por su esposa. Ella debe ser la única. No debe haber otra. El amor que nosotros sentimos por ella no debe ser reemplazado por ningún otro amor. Hay muchos esposos que están 20, 25 años con sus hijos en la casa y luego que sus hijos se van, se separan. ¿Y por qué pasa esto? Porque el amor que nosotros teníamos en esa casa no era hacia nuestras esposas. Los habíamos reemplazado por el amor hacia nuestros hijos. Y ya cuando nuestros hijos se fueron, hicieron su propia vida, ya no queda amor en la casa. Y por eso la esposa, después de muchos años, se separa de su esposo, porque no hay amor en su corazón. No, el esposo debe actuar con firmeza en cuanto a su compromiso de amor por ella. En el versículo 28 y 29 nos dice la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sí, el marido debe amar a su mujer como a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros? Yo me pregunto, esos hombres que le gusta pegarle a su esposa, aún todavía en la sociedad de hoy, parece que esto hubiera quedado en el pasado, pero aún en la sociedad de hoy hay muchos hombres maltratadores. A mí me gustaría que los mismos golpes que ellos le dan a su esposa se los dieran a sí mismos. O alguien le devolviera los mismos golpes que ellos le dan a su esposa para ver de qué manera lo pueden soportar. Si usted no le gusta que lo golpeen, no golpee a su esposa. Si no le gusta el maltrato, no la maltrate. Si no le gusta que le levanten la voz, no levante la voz a su esposa. Si no le gusta que lo humillen, no humille a su esposa. Porque son uno, ya no son dos, son uno. Y cuando usted humilla a su esposa, usted mismo se está humillando. Alguien dijo que en una ocasión un esposo llegó a la casa de su esposa diciendo una gran cantidad de disparates, aberraciones en contra de ella. Y al final alguien le dijo, todo lo que dijiste es para ti. Porque si dices que ella no es inteligente, tú eres menos inteligente que ella al escogerla. Si tú dices que ella tiene defectos, tú tienes más defectos que ella al no percibir esos defectos antes de escogerla como tu esposa. Así que si nosotros no nos conformamos con nuestra esposa, no estamos conformes con nosotros mismos. Estamos incompletos. Nosotros mismos somos el error. Y si decimos que ella es un error en nuestra vida, el error más grande somos nosotros. Porque no
supimos elegir. El apóstol Pablo hace énfasis en que el amor que nosotros debemos tener por nuestras esposas. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El deber del marido, el deber de cada uno de nosotros como esposo, es cuidar y sostener de forma apropiada a nuestras esposas. Hay muchos maridos que no saben el sufrimiento de su esposa, porque muchas veces llora sola, porque quizás hay una enfermedad física que la está acabando, pero no tiene la confianza de decirlo a su esposo, porque tal vez la va a abandonar o la va a rechazar. No, usted como hijo de Dios, como creyente, usted que eligió a esa mujer para que fuera su mujer, para que fuera su esposa, tiene que estar con ella hasta que la muerte los separe. Y tiene que solidarizarte en todos los aspectos de la vida. Ayudarla si ella quiere estudiar. Ayudarla si quiere superarse. Hay algunos hombres que no permiten que la mujer estudie porque no están seguros ellos mismos. Son inseguros. Porque cuando mi esposa se gradúa me va a abandonar. Va a mirar a otro. No. Tenemos que apoyarla, tenemos que empujarla, tenemos que ir con ella. Y en medio de las enfermedades y las adversidades de la vida, también tenemos que estar ahí, al lado de ella. Porque nos toca todos los aspectos de su vida como si fueran nuestros propios. Porque el día que le juramos lealtad en el altar, le juramos lealtad para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. En medio de la tentación de dar su rol a su esposa, el esposo debe recordar que delante de Dios tiene responsabilidades con su esposa. Algunas veces nosotros queremos quedarnos en el hogar y que la esposa sea la que resuelva. Hay muchos maridos que son vividores. Cuando las cosas se ponen duras, ellos envían a su esposa a que resuelva. No, nosotros somos los que tenemos que resolver. Es el rol que nos toca. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos, nos lo dicen nosotros los hombres, varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Portaos varonilmente. Mira, hay muchos hombres que no se portan varonilmente cuando las cosas se ponen feas en el hogar. Cuando hay enfermedad. Cuando hay alguna disensión por algo. Cuando un hijo rebelde se va a la calle y ambos tenemos que velar. La responsabilidad mayor es de nosotros como varones. Y el apóstol Pablo nos hace ese llamado en este versículo de 1 Corintios capítulo 13. De 1 Corintios capítulo 16, del versículo 13. Velad. No es fácil el matrimonio. No es fácil la vida en el hogar. No es fácil el liderazgo. Por eso advierte. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Y en el versículo 14 nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hacemos, el trabajo en la iglesia, tampoco es fácil. Algunas veces se lo delegamos a las mujeres. No, el apóstol nos dice: portaos varonilmente y ejerce el trabajo que te toca hacer dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros los varones estamos aptos para hacer cualquier actividad dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos ser administradores de las finanzas. Nosotros podemos ser maestros de escuela dominical o maestros de enseñanza bíblica. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener
la casa de Dios estructuralmente como el Señor demanda. Una casa bella. Nosotros podemos ir y sacar de nuestro tiempo para ver cómo está la iglesia, el templo. La mayor parte de esa labor la hacen ¿quién? Las damas. ¿Por qué? Porque nosotros nos echamos a un lado, nos relegamos. Aún algunas veces cuesta encontrar a alguien que pueda cortar el césped, que pueda limpiar con alguna herramienta la basura que se acumula al lado del templo. Algunas veces no queremos hacer ninguna de esas cosas y eso lo relegamos a las damas. Por eso están tan cansadas, porque nosotros hemos dejado de hacer el papel que nos corresponde hacer. El marido que se respeta, respetará a su mujer, tratándola con amor y sustentándola y cuidándola adecuadamente. Eso es lo que nos dicen los versículos 28 al 29. En cuarto lugar, el amor que tenemos por nuestra esposa se caracteriza por el amor que demostremos a la obra de Dios, donde ella se edifica. Algunos de nosotros decimos amar a nuestras esposas, pero no participamos en ninguna actividad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. No, y a veces nos quejamos por la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos. Nosotros somos parte de esa buena enseñanza que deben recibir nuestros hijos, que debe recibir nuestra esposa. Porque nosotros estamos llamados para servir dentro del cuerpo de Cristo. No delegar esa función de servicio a nuestras esposas, a las mujeres. Me da mucho dolor cuando veo que la iglesia está haciendo nuevas elecciones y la mayoría de los cargos están en manos de las mujeres. Porque el hombre se relega, no tengo tiempo. Mire, las mujeres tienen menos tiempo que nosotros. Ellas trabajan secularmente, nos atienden a nosotros en el hogar, atienden la casa, atienden los hijos y aún tienen que atender las actividades de la iglesia. Y nosotros decimos que no tenemos tiempo. Claro que sí. Hay tiempo para servir, o debe haber tiempo para servir a Dios. Los versículos del 30 al 33 nos dicen: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Refiriéndose a la mujer, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame, nuevamente está la palabra allí. ¿A quién? Ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted se ama, usted debe amar a su mujer de todo corazón. Debe amar a su mujer. La iglesia ofrece ministerios que ayudan a crecer espiritualmente a nuestra familia, de la cual los varones somos responsables. Nosotros somos responsables de la clase de niños. Somos responsables de la clase de los varones que van creciendo. Debemos ser responsables de las enseñanzas en la escuela dominical. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4, ya dentro de poquito estamos terminando. 1 Timoteo capítulo 3, los versículos del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y allí están la clave para la gente que debe enseñar y tener la actividad preponderante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que esta labor es para el varón.
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Por eso que le decía que la labor que nosotros hacemos en el hogar está muy relacionada con la labor que nosotros hacemos en la iglesia. Si somos fieles en el hogar, también vamos a ser fieles en el ministerio que Dios nos ha dado. Algunas veces fallamos en las dos cosas. Ni somos fieles en el hogar y menos queremos tener una responsabilidad dentro de la iglesia. Usted y yo estamos llamados para guiar a nuestra familia, tanto en el hogar como en la iglesia, por el camino que Dios quiere llevar. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad suya. También es mi responsabilidad. La tarea de edificar la iglesia debe ser administrada por los varones. Hoy día hemos combinado de una mal manera los roles. Le hemos dado todo el trabajo de la iglesia a las damas. Nosotros como bautistas cuidamos mucho de que no haya una dama en el púlpito, sino únicamente un pastor. Pero de las funciones del pastor, después del pastor hacia abajo, en muchas iglesias, en muchas de nuestras iglesias, están siendo llevadas por mujeres. ¿Y por qué? Porque el hombre no quiere involucrarse, no tiene tiempo. Deja ese papel tan importante a la mujer. El papel de educar, el papel de edificar, cuando él ha sido llamado por Dios para ejercer ese papel. La tarea de edificar a la iglesia debe ser administrada por los varones. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículos de 8 y 9. 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 nos dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Nos dice el versículo 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el varón tiene una responsabilidad mayor dentro del plan de Dios para su iglesia que la mujer. Y hoy día nosotros estamos dejándole esa gran responsabilidad a las mujeres, echándonos a un lado y no queriendo servir a nuestro Señor donde Él quiere que nosotros le sirvamos. Dios no va en contra de lo que Él ha establecido. Dios controla todo con respecto al principio de autoridad, por el orden mediante el cual Él creó todas las cosas. Dios no va en contra de lo que Él mismo estableció. ¿Sabe? Dios hizo primero al varón, después hizo a Eva y le dio autoridad al varón dentro del el paraíso para que fuera responsable, y eso no ha cambiado en nuestros días, sigue siendo igual. Dios controla todo con respecto al principio de autoridad por el orden mediante el cual Él creó todas las cosas. Él hizo primero al varón y luego hizo a la mujer, y de la costilla del varón sacó a la mujer para que ella fuera ayuda idónea, pero no para que llevara el peso. El peso lo tenemos que llevar nosotros, la responsabilidad es nuestra. Para concluir, la responsabilidad del varón dentro de la familia es irreemplazable. Nosotros no podemos dejar esa tarea a las mujeres. Mire, yo en algunos lugares he visto que el hombre no se mueve si la señora no dice la última palabra.
En estos casos ha sucedido que el varón ha delegado toda la autoridad a su esposa. Y esto no es bíblico. El varón es responsable dentro del hogar. Él tiene que dar la cara. Cuando las cosas no van bien, él tiene que salir a ver si se puede mejorar. Él es el llamado para dar la cara. La responsabilidad del varón dentro de la familia es irreemplazable. Como esposos no debemos dar el rol que nos corresponde a nuestras esposas. De la misma manera, dentro de la iglesia, el varón tiene una responsabilidad delante de Dios de edificar a su familia por medio del trabajo que ejerza en la iglesia. Algunos de nosotros no desentendemos que la esposa vaya a la iglesia, que la esposa lleve a los niños. Y hoy vemos un montón de iglesias con más del 90% de mujeres ejerciendo en todos los cargos. Y nosotros tranquilos, entre menos nos molesten, mejor. Pero sabe, no estamos cumpliendo el plan de Dios para nosotros los varones. Dios nos ha llamado a los varones para hacer un trabajo primordial dentro de la iglesia. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Nosotros los varones. Somos los primeros. Mire, cuando hay el culto de Semana Santa, ¿quién debe estar primero organizando? Los varones. En el culto de resurrección, ¿quién debe estar organizando? Los varones. El coro de la iglesia, ¿quién lo debe organizar? Los varones. Los varones deben estar en todos los ministerios. La colaboración debe ser de las damas. Pero sabe, hoy día se han invertido los roles. Nosotros colaboramos, pero la tarea principal la llevan ellas. Y eso no es bíblico, no es lo que dice Dios. Dios quiere que nosotros ejerzamos el papel que nos toca hacer. Hoy día estamos echándonos a un lado y dando el papel que nos corresponde a nuestras mujeres, siendo infieles en nuestro compromiso con Dios. Ojalá este mensaje le haya ayudado para volver sus ojos al camino del Señor y al trabajo que usted tiene que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Usted es importante. Usted como varón no está llamado únicamente a ir el domingo, ir al culto y retirarse y venir el próximo domingo. No, usted tiene que estar involucrado en la labor que hace la iglesia para traer a otros a los pies de Cristo. Usted tiene que estar involucrado en la labor que hace la iglesia para educar espiritualmente a su familia. Usted tiene que ser parte, porque Dios le ha dado esa labor a usted, nos la ha dado a usted y a mí, y nosotros tenemos que estar involucrados. Si hemos fallado, si no hemos cumplido la labor que deberíamos haber hecho, en este día yo le pido que se vuelva a Dios, pida perdón y dedique su vida para hacer el trabajo que el Señor quiere que usted haga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace ver, Padre, qué tan lejos estamos del camino que usted nos ha marcado. Dando, Padre, el sitial de nuestro trabajo a nuestras mujeres. Y no haciendo, Padre, lo que nos corresponde hacer. Ayúdanos, Padre, a amar de todo corazón a nuestras esposas. Amar de todo corazón a nuestros hijos. Pero también dedicar, Padre, el tiempo necesario, preciso, el que tú quieres, para trabajar en tu obra, para edificar, para volver al camino que hemos dejado, Señor, y entregar nuestra vida para servirte, porque de la manera que te servimos, Padre, servimos igualmente a nuestra familia. Le educamos en el camino que tú quieres. Bendice a nuestra familia, bendice a tus iglesias. Padre, te pedimos que usted esté con aquella persona que ora, Padre, y que se vuelve a ti, Padre. Si hay alguna persona que no te conoce, de igual manera, Padre, recibe su oración. Permite, Padre, que hoy, Padre, pueda arrepentirse para obtener salvación.
Gracias por estar con nosotros. Honramos su santo nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Dios quiera bendecirnos a todos y meditemos en la palabra que hemos compartido hoy. Si tenemos que volvernos a Dios, volvámonos al Señor. Dios le bendiga. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.